Bioethics Café. Café Bioeth. Reproducción asistida. Derecho de saber la identidad de sus padres. Bueno, muy bienvenidos a todos. Este evento es un evento en una serie de reuniones que tenemos cada mes de Bioethics, BIOETHX es el nombre de la organización, del grupo. Es un grupo abajo de una empresa que se llama Aquas Incorporated, que es una empresa que se dedica a la tecnología relacionada al campo de la medicina, ¿ya? Entre otras cosas. Y entonces, pero el grupo de Bioethics son bioéticos trabajando en el campo de bioética para los demás bioéticos y facilitando el diálogo en temas muy importantes que quizás no hay una solución única, pero vale la pena explorarlos para ver cuál sería la manera más justa de tratar con estos temas. En nuestro grupo de Bioethics tenemos gente que están en el campo jurídico, otros que están en el campo clínico, otros que son profesores y filósofos, otros que son interesados simplemente en el tema. Y hoy tenemos el agrado de presentarles a una doctora Paula Altamirano, coordinadora en el área de bioética de la Sala de Derecho Sanitario y Bioética del Colegio de Abogados en Córdoba. Ella es docente de la diplomatura en bioética y derechos de la salud y directora de proyectos de investigación en bioética, redactora de artículos científicos y disertante de conferencias nacionales e internacionales. Magíster en bioética, especialista en bioética, escribana, abogada y nuestra huésped del día de hoy, hablando de un tema muy importante, la reproducción asistida y derecho a la identidad de los niños nacidos de donantes de gametos. Sí. ¿Se llaman gametos? Sí, se llaman gametos, ya vamos a ir explicando. Traté de hacerlo más sencilla la explicación por el tema del idioma, que quizás algunas personas por ahí no saben el español, así que voy a explicar bien detallado qué son los gametos. Muchas gracias y bienvenida, Paola. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Ya, gracias. Bueno, voy a dar comienzo. El tema que les propongo que conversemos un poco hoy es la reproducción asistida y el derecho a la identidad de los niños nacidos de donantes de gametos. En algunos otros lugares pueden verlo a esto como niños nacidos de técnicas de reproducción humana asistida heterólogas. Y ya voy a explicar a qué se refiere esto. Los donantes de gametos son aquellas personas que de alguna manera brindan de manera altruistas el gameto femenino, en este caso el óvulo, o el espermatozoide en el caso del hombre. Puntualmente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito del escenario actual en Argentina en relación a las técnicas de reproducción humana asistida, qué sucede a nivel Argentina en cuanto a lo que es el consentimiento informado, tema central en el mundo de la bioética, en el caso de las donaciones de gameto, distinguiendo de que intervienen dos tipos de consentimiento informado. Por un lado, de la persona que recepta esas técnicas de reproducción humana asistida y aquel que dona. Estos dos consentimientos informados son completamente distintos y tienen consecuencias jurídicas distintas. Vamos a hablar un poco también de lo que es la filiación de esos niños, a causa que en Argentina ha habido modificaciones a nivel legislativo, y vamos a hablar qué pasa con el derecho a la identidad, tanto en lo que es en el marco internacional de la defensa del derecho a la identidad y puntualmente la defensa en el ordenamiento jurídico argentino. Después hablaremos un poquito, este tema da para muchas conferencias, pero he tratado de hacer como un extracto de algunos puntos importantes en relación al donante de gametos y la protección del anonimato, que suelen ser estos dos derechos que siempre están en pugna. Por un lado, defender el derecho a la identidad de estos niños, que en algunas legislaciones no tienen acceso a la información relativa al donante de gametos, y por otro lado, analizar un poco
no solamente el contexto de Argentina, sino a nivel internacional, de qué manera se están comportando los ordenamientos jurídicos a la hora de proteger al donante, ¿no? En algunos países existe anonimato total, en otros se está levantando, y cuáles son las tendencias actuales. Y finalmente cerraré un poco con lo que son los desafíos éticos jurídicos que presenta esta temática. Bueno, voy a explicar de manera sencilla para quienes no conocen el tema. Nosotros en Argentina le llamamos las TRHA, que son las técnicas de reproducción humana asistidas, entendidos a ellas como cualquier técnica médica que tenga por finalidad hacer el punto de encuentro entre el óvulo, gameto femenino, y el gameto masculino, que es el espermatozoide, para dar nacimiento a la vida humana, ¿sí? No me voy a extender en cuanto a lo que es la cuestión médica, porque hoy me voy a centrar exclusivamente en la cuestión jurídica y bioética, pero sí quería hacer una breve mención en relación a que estas técnicas suelen tener distintos tipos de clasificaciones según la complejidad y según quién aporte el material genético, y esto es importante saberlo a causa de que las consecuencias jurídicas en uno o ambos casos son distintos, ¿sí? Las de alta complejidad y bajo complejidad tienen que ver con las distintas técnicas que ofrece la medicina, ya puede ser la inseminación artificial o la fecundación in vitro, como de alta complejidad. Pero lo que más nos interesa acá, en el tema que vamos a abordar hoy, es el tema de si es homóloga o heteróloga la técnica, que este es el punto de encuentro el día de hoy. Cuando hablamos de técnicas de reproducción humana homólogas, significa que ya sea la persona o la pareja que va a recibir este material, ellos mismos proveen ese material genético, ya sea el óvulo o el espermatozoide. A diferencia de las técnicas heterólogas, donde hay un tercero ajeno a ese proyecto parental que va a aportar ese material genético, ya sea una donante de óvulos o un donante de espermatozoides. Entonces, aquí es donde nos vamos a centrar, en las técnicas de reproducción humana heterólogas. Bueno, la evolución legislativa a nivel Argentina no ha sido tan lineal. Sí debemos reconocer, y por eso quería compartir un poco qué sucede en Latinoamérica. Bueno, Argentina ha sido el pionero como país en regular las técnicas de reproducción humana. Primero, bueno, fue el país Brasil, después seguimos nosotros en el 2013. En realidad somos pioneros en muchas cuestiones en esta temática, y creo que nos hemos aventurado a regular de una manera que quizás en otros ordenamientos jurídicos ha ido más lenta. En el caso de Argentina, la ley que dio, digamos, nacimiento a la regulación jurídica fue la ley 26862, que fue sancionada en el año 2013, y lo interesante y en lo cual somos pioneros con esta ley es que no solamente se le brinda por medio y se le garantiza a aquellos pacientes que quieren recibir estas técnicas para poder procrear, no solamente se les garantiza la asistencia, sino la cobertura total. Y la particularidad es que hasta ese momento, hasta hacia el 2013, aquellas parejas que querían hacer uso de las técnicas de reproducción humana asistida, las obras sociales, por el sistema que tenemos de cobertura médica en Argentina, era prácticamente imposible que pudieran acceder. Entonces, había todo un trámite judicial a través de herramientas como los amparos en salud, que son instrumentos legales que tienden a la defensa del derecho que tienen estas parejas a procrear, a formar una familia, y a partir del 2013 ese paradigma se cambia y ya no va a haber que utilizar herramientas legales para exigir judicialmente que sean cubiertas las técnicas de reproducción humana asistida, sino que se garantiza tanto en hospitales públicos como privados la cobertura de este servicio médico, si se puede llamar, para poder procrear, ¿no? Y otro de los puntos importantes es que a través de la sanción de otras normativas recientes en Argentina, como la modificación de nuestro Código Civil y Comercial, también la inclusión de la ley de matrimonio igualitario, que eso implica que no solamente las parejas
heterosexuales van a poder ser usuarias de las técnicas de reproducción humana asistida, sino también aquellas personas del mismo sexo, y se contemplan también otras alternativas de familia, teniendo en cuenta que bueno, el mundo ha cambiado y la procreación humana también, y ya no solamente hablamos de familias donde existe una mamá, un papá, un hombre, una mujer, sino también parejas del mismo sexo, y por qué no también esas familias que salen de ese esquema, como son las familias monoparentales. Entonces, ya esta ley de acceso integral en el 2013 cambia ese paradigma y abre esta posibilidad de cobertura y alcance a todo aquel que quiera procrear por medio de estas técnicas, ya sean homólogas o heterólogas, ¿no? Y lo interesante, y creo que fue algo que sí también fuimos pioneros en Latinoamérica, fue en la modificación de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, puntualmente en el año 2015, donde hasta ese momento en el código anterior teníamos solamente dos formas de filiación, es decir, el vínculo jurídico que une a esa madre o a ese padre con ese niño. Teníamos la filiación por naturaleza, es decir, aquel niño que es procreado en el seno materno por la unión de los gametos de manera natural, y después teníamos por filiación por adopción, ¿sí? Bueno, este paradigma se rompe y se incorpora como algo novedoso a nivel Latinoamérica, donde se incorpora la tercera fuente de filiación, que es la de reproducción humana asistida, ¿sí? Con la importancia fundamental del eje, que es la voluntad procreacional, que ya vamos a hablar de qué se trata la voluntad procreacional, y donde aquí está el punto en cuestión, es donde se protege o se le brinda la posibilidad al nacido por estas técnicas, es decir, aquel niño que ha nacido por fuerza del aporte del gameto de un tercero, el derecho al acceso a la información, ¿sí? Y ya van a ver que no es lo mismo hablar de derecho de acceso a la información que derecho a la identidad. Por eso que yo en el título de este trabajo aclaré que vamos a hablar del derecho a la identidad y cuáles son los problemas a nivel jurídico y también desde el punto de vista bioético, ¿no? ¿Qué fue clave en la sanción del Código Civil y Comercial argentino? Que esta nueva forma filial de alguna manera desvincula la cuestión biológica, porque acá quienes aportan los gametos para dar unión a ese y crear ese embrión ya no es, quienes aportan los gametos, puede ser un tercero ajeno, ¿sí? Lo importante de esta ley, que tiene carácter de orden público, es decir, es una ley que debe cumplirse tanto para establecimientos públicos como privados, ¿sí? Y hay una ruptura del binomio biológico, ¿sí? Acá vamos a tener que diferenciar de aquellas personas que realmente tienen el deseo y la voluntad, esta voluntad procreacional de ser madre o padre, de aquel que solo aporte el gameto de manera altruista, ¿sí? Bueno, si bien yo le estoy pintando un panorama maravilloso en Argentina, no todo es así, hay algunas cuestiones que no pudieron regularse en el nuevo código, si bien fuimos pioneros y hicimos un gran avance en esa cuestión, quedaron algunas cuestiones, por ejemplo, como gestación por sustitución, o temas como la criopreservación de embriones y algunas otras temáticas que quedaron fuera del alcance de esta ley y que son deudas pendientes en el ordenamiento jurídico argentino. Acá esta nueva forma de filiación, el eje central es la voluntad procreacional, entendida esta como la intención consciente y responsable o el deseo ferviente de ser madre o padre a través de estas técnicas de reproducción humana asistida. Y el ordenamiento jurídico dice que para que esa intención, ese elemento volitivo realmente cause esta filiación, es decir, este vínculo jurídico entre esos padres, o padre o madre sola, me refiero a cualquier tipo de estructura familiar, para que esa voluntad, ese deseo quede realmente plasmado desde lo jurídico, se requiere del instrumento denominado consentimiento informado, que es ahí donde va a quedar plasmada esa voluntad procreacional, es decir, ese deseo de ser madre o de ser padre, ¿sí? Y a partir de ahí
de ese consentimiento informado, que ya vamos a ver cuál es el alcance y cuáles son los requisitos, nace este vínculo jurídico con este niño y causa la filiación. Es decir, a partir de ese momento van a surgir una serie de derechos y obligaciones a cargo de esos padres, o de esa madre o de ese padre, en relación a ese niño, ¿sí? Lo interesante de nuestra normativa es que algunas cuestiones fueron muy bien reguladas y hubo algunas cuestiones que quedaron un tanto confusas con el nuevo código. Por ejemplo, el artículo 562 dice que los niños nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida, son hijos de quien dio a luz y del hombre o mujer que prestó su consentimiento, independientemente de quién aportó los gametos. Si bien tenemos esta normativa, hemos tenido, y siempre lo conversamos también con Evangelina, que a nivel jurisprudencial, si bien se regularon algunas cuestiones, se escaparon algunas situaciones que no quedan en el marco de la ley y que dan origen a procesos judiciales, como son la triple parentalidad, que recientemente hubo algunos fallos de la Corte Suprema Argentina, y también temas como gestación por sustitución o maternidad subrogada, como usualmente la gente le suele llamar, ¿no? Pero bueno, esta voluntad procreacional como eje de este nuevo vínculo filial en función de las técnicas de reproducción humana asistida, en nuestro Código Civil y Comercial está denominado como un acto jurídico de carácter formal. Es decir, no solamente basta con el deseo de querer ser mamá o querer ser papá, sino que tiene que estar plasmado en ese consentimiento jurídico que debe cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Y al ser un acto jurídico formal, el mismo debe cumplir con otros elementos que me pide el ordenamiento jurídico, de que sea un acto jurídico de carácter válido, es decir, que sea realizado con discernimiento, con intención, con libertad, que son elementos de la voluntariedad del acto, y que además no haya habido ningún tipo ni de fuerza física ni de coacción entendida moral, ¿sí? Entonces, para que esta voluntad procreacional realmente sea este elemento fundante de este vínculo filial entre esos padres y ese niño, requiere no solo de esta intención, sino de la exteriorización en este documento, en el consentimiento informado, y en donde esta pareja no solamente, o esta mujer, pensemos en el caso de la mujer, que es donde se le implantan estos gametos masculinos, ya sean aportados por su propia pareja o bien por un tercero ajeno, donde este vínculo filial que surge va a dar lugar a una serie de obligaciones y responsabilidades, ¿no? ¿Qué requisitos legales solicita en Argentina para el consentimiento informado? Bueno, eso lo encontramos en el artículo 560 y 561 del Código Civil y Comercial. Los requisitos son que sean personal, informado, actual, expreso y escrito. Personal es que la persona a la cual se va a someter a las técnicas sea quien va a brindar este consentimiento informado. Informado se refiere a todo el tipo de información desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista legal, donde se le va a informar a la persona que recibe la técnica de reproducción, porque hay diversas, de pronóstico, diagnóstico, posibles daños en la salud, tipo de técnica que se va a realizar. ¿Por qué el código habla de que sea actual? Porque cada vez que la mujer se va a someter a esa técnica de reproducción, va a necesitar de que vaya ratificando este consentimiento informado. Es decir, si la persona, por ejemplo, ha guardado sus óvulos de manera criocongeladas y va utilizando para la fertilización los distintos óvulos, en cada uno de los actos va a poder o tiene que legalmente ir ratificando este consentimiento para la implantación. Este consentimiento informado también puede retractarse, no es que una vez que yo decido que así sea, de hecho el ordenamiento permite que sea retractado siempre y cuando no haya sido implantado el embrión todavía o la técnica no se haya realizado, ¿sí? Entonces, de eso desde el punto de vista de los requisitos. Desde lo jurídico,
para que sea válido este acto y que surja la afiliación entre esos papás y ese niño, requiere de la protocolización ante un escribano o la certificación sanitaria. Y como les dije previamente, es revocable mientras no se produzca la concepción o la implantación, ¿sí? Y finalmente se puede renovar cada vez que utilicemos no solamente los gametos, sino también los embriones, ¿sí? Dependiendo del tipo de técnica. Y ahora sí, el gran problema que tenemos en el ordenamiento jurídico argentino, que da lugar al gran debate que hemos tenido en mi país en relación al derecho a la identidad de estos niños. Ha dado lugar el artículo 564, me pareció importante copiarles el texto para que pensemos un poco, no solamente cómo está regulado en Argentina, sino también para que ustedes, que seguramente algunos de ustedes están conectados de otros países, comiencen a ver de qué manera está regulado en su país o en el estado, entendiendo que Estados Unidos tiene en cada uno de sus estados distintas regulaciones, ¿sí? Bueno, en Argentina, el artículo 564 dice esto: a petición de las personas nacidas a través de las TRA, puede este niño que ha nacido por la ayuda del donante de gametos, puede obtener datos en relación a quién ha sido el que ha aportado estos gametos, ya sea gametos femeninos o gametos masculinos, y el código hace como dos divisiones. Por un lado, presenta a datos que tienen que ver con datos médicos del donante, y por otro lado presenta el artículo 564, la revelación de datos que tienen que ver con la identidad del donante, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando este niño desea saber o conocer sobre sus orígenes, darle información relativa a quién es la persona que ha donado, y otra cuestión tiene que ver con elementos que hacen a la salud o datos médicos, ¿sí? Cuando se trate de todo lo que sea información relativa a la salud del donante, aquí esta persona que ha nacido de estas técnicas puede solicitar esa información, o si se trata de un menor de edad, podrá hacerlo sus padres, o sea, estas personas que han tenido la voluntad procreacional podrán solicitar esa información al centro de salud que intervino en la realización de la técnica de reproducción humana asistida, ¿sí? Entonces, es de manera muy sencilla. Desde el punto de vista administrativo, se puede solicitar esa información a estos centros donde se realizan estas prácticas, que tienen que ser centros que están habilitados a nivel estatal por el Estado argentino a través de un organismo que es el REFES, donde se autoriza a que se realicen este tipo de prácticas o técnicas de reproducción. Entonces, aquí la situación es bastante sencilla, porque si hay algún problema genético, hay un problema de alguna enfermedad, se pide y se brinda la información en relación a los datos sanitarios o de salud o genéticos del donante, ¿sí? A diferencia de el inciso B, que acá es donde tenemos problema, cuando se trata de la identidad del donante, es decir, quién es la persona que ha donado este gameto, es decir, si se trata de Juan Pérez, de Marcelo, dependiendo de quién sea, acá la situación se complejiza, porque acá el código nos dice que deberá acreditarse razones suficientes para que por vía judicial la persona pueda solicitar datos en relación al donante. ¿Esto qué implica? Que los distintos países del mundo van regulando este acceso a la información de distinta manera. En este caso, a partir del artículo 563 y 564 del Código, Argentina ha adoptado un sistema netamente de anonimato relativo, ¿sí? Y ha dividido, por un lado, diciendo que la regla es el anonimato, es decir, aquel niño que nace de estas técnicas de reproducción no asistida, en principio no tiene por qué acceder a datos ni médicos ni identificatorios del donante, excepto si, en esos casos que yo les planteaba previamente, se solicita esa información al centro médico o bien vía judicial cuando se trate de revelar los datos identificatorios del donante. Entonces, ha dividido estas cuestiones el código, ¿sí? Acá el problema está en que,
me está brindando, como estamos en una situación de anonimato relativo, hay algunos países que han regulado, ya vamos a ver cuando hablemos la figura del donante de gametos, han regulado con apertura total, es decir, no rige el anonimato, y otros han realizado con algunas particularidades como en el caso de Argentina. Entonces, en conclusión, la regla en Argentina es el anonimato, excepto si estamos frente a la búsqueda de información de datos no identificatorios y si planteamos por vía judicial acceder a datos identificatorios del donante, en ese caso sí ya con autorización judicial, ¿sí? Entonces yo acá les muestro el camino, el laberinto, por eso he puesto que tiene que hacer un niño nacido en Argentina para poder acceder a los datos, ya sean datos médicos o datos identificatorios, ¿sí? Por un lado, si seguimos por arriba, vía administrativa, lo pido al centro de salud y de manera directa se me van a brindar los datos. Ojalá todo en la vida real fuera así de fácil y sencillo. Tantas cuestiones y tantas contingencias pueden pasar. Primero, porque en Argentina no contamos con un registro a nivel nacional donde haya trazabilidad de las donaciones, por ende no sabemos quiénes son los que donan, cuántas veces donan, ya sean gametos femeninos o gametos masculinos. Entonces, y al ser la mayoría de estas clínicas de fertilidad son centros de carácter privado, si bien están controlados por el Estado, puede suceder de que, por ejemplo, ese niño ha sido gestado con ayuda de gametos de un centro especial, y ese centro, por ejemplo, finaliza de dar sus funciones, pueden pasar tantas contingencias, pierden la información sobre el donante, no sé, pensemos en un incendio, pueden pasar tantas contingencias donde se pierde esa información. Al no haber un registro nacional, ese niño corre con todos esos riesgos y contingencias de la vida y no va a poder acceder. Aparte, pensemos también que como es una vía de carácter administrativa, quizás en una situación de emergencia de salud de ese niño, donde esos papás necesitan información médica de ese donante, ya sea pensemos en cáncer, pensemos en alguna enfermedad degenerativa, no siempre existe celeridad a la hora de brindar esa información, casualmente porque se tratan de clínicas privadas en su mayoría, ¿no? Entonces, son tantas las cuestiones que pueden suceder, pero si todo marcha bien, tenemos acceso directo a esa información, con un control muy débil por parte del Estado, ¿sí? Y no hay registro de trazabilidad de los donantes y de la información que se guarda también. Bueno, pero ese no es el problema más grande que tenemos, sino el segundo apartado que tiene que ver con la información identificatoria del donante, es decir, el nombre, la identidad, el deseo de ese niño quizás de saber quién ha sido la persona que le ha dado el bien más preciado, que es la vida. Acá en este caso el ordenamiento se la complica mucho más porque deberá iniciar vía judicial un proceso que en Argentina es sumamente extenso, largo, con muchas etapas. Además deberá demostrar razones debidamente fundadas, y aquí es una zona de grises. Primero, en ningún lado, ninguna normativa nos indica cuáles son esas razones, ¿sí? Para ese niño quizás la razón de poder comprender y entender que no solamente los datos médicos son relevantes para la construcción de la identidad del niño, sino también a veces la curiosidad de decir, bueno, esta persona fue quien me dio el bien más preciado, que es la vida. Y otro de los problemas que tenemos, que se le deja al arbitrio judicial decidir en qué casos sí se habilita revelar la identidad y cuáles no, lo cual hace que tengamos una gran diversidad de casos. Algunos niños van a poder acceder a esa información, dando así una protección más completa de ese derecho a la identidad, como así que otros niños no van a poder acceder a esa información porque a criterio de un juez, de manera discrecional, no va a brindarse esos datos. Y lo más preocupante de todo
es que este resultado incierto me lleva a que el Estado en estas situaciones obliga al niño a litigar para acceder a una parte fundamental de su propia identidad. Entendida la identidad, ya vamos a ver, que comprende el derecho a la identidad, no solamente está compuesto por elementos médicos o elementos genéticos o que tienen que ver con cuestiones relativas a la salud, sino que hay cuestiones que tienen que ver con la faz mental, con el sentirse pleno, que también hacen a la identidad, a esta identidad dinámica, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, son muchas las cuestiones que se suscitan en el ordenamiento jurídico argentino y más allá del problema del anonimato relativo al cual nos habíamos adherido, sino que si empezamos a ver qué sucede en el ordenamiento argentino con las otras dos formas de filiación que yo les había contado, filiación por naturaleza y filiación por adopción, acá hay un tratamiento totalmente desigual y discriminatorio para estos niños, ¿sí? En el caso de la adopción, bueno, no sé si, no los estoy viendo porque estoy compartiendo la pantalla, algunos conocen de qué se trata la filiación por adopción. Creo que afiliación por adopción es alguien adoptó a alguien y había todos esos temas de poder saber quién eran ¿Quién eran los padres? Sí, muy bien, muy bien. Es decir, yo no soy madre o padre de ese niño, sino que es otra persona que da en adopción a ese niño y en Argentina por medio de una sentencia judicial, es decir, un juez, dicta esa sentencia y yo paso a ser padre o madre de ese niño, ¿sí? A diferencia de la filiación por naturaleza, que es cuando el niño se gesta en la panza de esa madre con los gametos de ese papá. Acá, si analizamos el régimen jurídico, tanto de estos niños que son nacidos por donantes de gametos en relación a aquellos que, son nacidos por la filiación por adopción, también hay grandes diferencias que ponen en situación de discriminación a estos niños. Y el ordenamiento jurídico argentino, que ya les voy a explicar por qué se protege tanto la niñez y la adolescencia, todo el ordenamiento jurídico, su normativa tiende a la protección y hemos ido atravesando distintas sanciones de normas a nivel Argentina, donde hemos tratado de eliminar hasta el 2015 cualquier tipo de diferencia entre los derechos entendidos a que todos los niños son iguales y poniendo en la cúspide a la Convención del Niño, ¿no? Entonces, hemos trabajado tanto en la normativa en Argentina para equiparar los derechos de aquellos niños nacidos por adopción, donde fueron temas muy tabúes en Argentina, donde el pasado nos ha marcado con muchísimos conflictos de carácter legal en relación a estos niños. Hemos tratado que todo sea armónica, la normativa, y que estos niños se encuentren en situación de igualdad frente a la ley. Entonces, de pronto viene la filiación por TRA en el 2015 y nos encontramos con otra desigualdad que no teníamos antes y que hemos trabajado tanto para que todos estos niños, ya sea de las tres fuentes filiales, tengan los mismos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa? En el ámbito de la adopción se protege el derecho a la identidad. Y si vamos al artículo 563 y 564 de técnicas de reproducción humana asistida, no habla de derecho a la identidad, habla de acceso a la información, ¿sí? Entonces, acá es donde se da la desventaja. Y por otro lado, esto se debe, o es la causa, a que tenemos un anonimato relativo del donante, ¿sí? Esto hace que, por un lado, el ordenamiento jurídico argentino ha querido, si bien no le ha brindado el derecho a la identidad de manera completa, le ha brindado el derecho al acceso a la información, ha impuesto un sistema de anonimato relativo porque quizás, esto digo quizás porque hay muchas corrientes doctrinarias y hay muchas opiniones encontradas en relación a este tema, lo que se ha querido proteger es la existencia de donantes, ¿sí? Si nosotros, en todo caso,
sacáramos el anonimato del donante, la primera reacción, si se puede decir, estudiando a otros ordenamientos jurídicos que han levantado el anonimato, el primer efecto que se produce es que decae la cantidad de donantes de gametos. Entonces, yo creo que el ordenamiento argentino lo que ha querido era compensar de alguna manera y evitar que nos quedáramos sin donantes de gametos, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, hay otra cuestión que quizás no solamente Argentina, sino muchos ordenamientos jurídicos del mundo deberían replantearse, es si hoy efectivamente en los hechos podemos sostener el anonimato del donante. Pensemos que hay muchísimos sitios web de ancestría, hay muchísimos webs que ya les voy a mostrar cuáles son, que podemos enviar nuestra muestra de ADN y donde podemos encontrar quiénes son nuestros hermanos genéticos, ¿sí? Entonces, por más que los distintos ordenamientos jurídicos intenten poner normas que restrinjan o que protejan al donante en cuanto a su identidad, los hechos demuestran de que no es tan sencillo sostener este anonimato y proteger la privacidad de los datos del donante, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que Argentina hubiese contemplado, más allá del modelo de anonimato o no que quiera seguir en relación al donante? ¿Por qué es tan importante que se proteja el derecho a la identidad y no solo el derecho al acceso a la información? Porque a mí me gusta mucho un autor, que es el autor Fernández Cesarego. Ahí está mal acá, en el 2002, no en el 1002, puse mal. Él nos habla de la identidad como un entramado complejo, que no podemos decir que la identidad solamente está compuesta por los elementos genéticos de la persona que son transmitidos de generación en generación, sino como un complejo entramado de muchísimas cuestiones que hacen que el sujeto sea ese mismo y que lo diferencie de los demás, ¿sí? Y que no solamente incluye datos genéticos, sino también datos biológicos, psicológicos, culturales y sociales. Y a mí fundamentalmente este autor me gusta mucho porque habla de la identidad de manera bifronte, es decir, desde dos puntos. Hay que pensar que tenemos identidad, que hay elementos que son estáticos y hay elementos que son dinámicos y que hacen también al derecho a la identidad. Dentro de la identidad estática podemos ver la composición genética, el sexo, el nombre, los caracteres físicos. Fíjense que algunos de esos elementos no varían con el tiempo, ¿sí? Mi composición genética va a seguir siendo siempre la misma, estos elementos se mantienen. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la identidad dinámica, que hacen a la faz personal del sujeto y que eso también es parte de la identidad y que debe protegerse, como son las opiniones, la educación, el entorno cultural. Claramente, un niño en distintos contextos, su identidad va a ir variando. No es lo mismo un niño que pueda acceder a educación, a alimentación, de aquel niño que, por ejemplo, se encuentra en situación de vulnerabilidad. Entonces, esa identidad dinámica va a ser diferente a ese niño que tiene otras posibilidades. Entonces, no deberíamos ver la identidad desde una sola cara, sino desde dos aspectos, ¿sí? Entonces, los interrogantes que yo me planteo en relación a la normativa argentina es si el derecho a la identidad es sinónimo de derecho a conocer orígenes biológicos. Y si pensamos como Fernández Cesarego, claramente no, porque el derecho a la identidad es mucho más abarcativo. No solamente vamos a hablar de elementos o origen biológicos o genéticos, sino que implica esas cuestiones que tienen que ver con la identidad dinámica, ¿no? Y otra de las reflexiones que me llevó a indagar este tema es si se encuentra vulnerado en este artículo 564 que yo les leí, algunos de estos elementos. Sí, se encuentran vulnerados tanto la identidad dinámica como la identidad estática, ¿sí? Partamos de la base que la identidad dinámica están los elementos relativos a la salud, elementos que tienen que ver con el origen genético, y que la persona no va a poder acceder de manera directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el régimen jurídico es anonimato relativo, es decir, la regla es que se mantenga en anonimato el donante y que no voy a tener los datos, excepto si solicito
vía administrativa estos elementos de esta identidad estática. Y lo mismo me pasa con los elementos de la identidad dinámica, ¿sí? Que tienen que ver con esto cultural y con lo que hace a la persona esa misma y que lo diferencia de los demás. Entonces también se ve vulnerado estos dos aspectos, ¿sí? Y hay otros problemas que tienen que ver con, no solamente con la ley, sino también con cuestiones culturales. Venimos arrastrando en Argentina desde el momento de la filiación por adopción de esos niños adoptados. Hubo grandes tabúes sobre esas temáticas donde los padres no comunicaban que eran niños adoptados, y hay enormes trabajos de investigación en el área de la sociología, de la psicología, donde plantearon la cantidad de daños a nivel psicológico que han tenido los niños que después de adultos se han enterado de que han sido adoptados. Y hemos como normativa tratado de ir de alguna manera modificando ese paradigma y de que la comunicación sea otra, ¿no? Y de pronto llegamos a las técnicas de reproducción humana asistida y enfrentamos de nuevo el mismo problema, porque desde el punto de vista legal no hay ninguna obligación de carácter jurídica, en el caso de las TRA, de que esos papás tengan que comunicarle el origen a esos niños. Es decir, la obligación es de carácter moral. Los papás, si quieren, le dicen de que fueron, productos de la donación de un donante de gametos. Pero si no, no hay una obligación. Sí va a constar, por supuesto, en el legajo base, es decir, cuando el niño nace, si bien los papás han firmado el consentimiento informado, en el hospital se les brinda el certificado de nacimiento y van a, el registro civil, que es donde se registran a las personas acá en Argentina, y en ese legajo se inscribe el niño y se indica de que ha nacido por técnicas de reproducción humana asistida. Pero desde lo jurídico no hay nadie que obligue a esos padres a comunicar esta verdad a ese niño. Lo cual ha sido contradictorio en relación, si vemos la historia hacia atrás de todo lo que hemos luchado para la comunicación y la búsqueda de la verdad en cuestiones de filiación, ¿sí? Algunos autores dicen, bueno, tampoco la situación es tan grave, no hay una limitación total del derecho a la identidad, sino que hay una restricción y eso se debe al anonimato relativo. Sí, comparto, no es que no se le dé la posibilidad jamás de acceder a su origen, sino que mi análisis va mucho más allá. ¿Por qué algunos niños sí van a poder construir su identidad desde el punto de vista estático y dinámico y por qué otros no? Aun cuando el niño sea adoptado, se le da esa posibilidad y ya vamos a ver desde lo legal, hay todo un andamiaje jurídico y muchísimos artículos, leyes que están plasmadas a nivel nacional, donde nos llevan a obligaciones por parte de esos padres, en el caso de la adopción, de comunicar el origen. Situación que no la encontramos puntualmente en los niños gestados por donantes de gametos, ¿sí? ¿En qué radica esta necesidad de equiparar estos derechos, ¿no? De no discriminar y de no hacer de la filiación desigualdades? En que en el mismo ordenamiento jurídico contamos con normas que protegen la identidad de los niños, ¿sí? Nosotros en el 1994 la Constitución argentina se modificó y se incorporó a través del 75, inciso 22, que es un artículo de nuestra Constitución, un listado de tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, y entre ellos, que les dio jerarquía constitucional a estos instrumentos internacionales de derechos humanos, está la Convención sobre los Derechos del Niño. Si nos vamos a los artículos 6, 7, 8 y 18, el texto de todos estos artículos que tienen jerarquía constitucional en Argentina me hablan de la defensa del derecho a la identidad y me va explicando en sus distintas etapas y fases. Si bien no dice identidad estática y dinámica, sí va explicando y coincide con lo que es la identidad estática y dinámica. Pero si nos vamos puntualmente a lo que es el Código Civil y Comercial, también tenemos artículos como el 51, que nos habla de la inviolabilidad de la persona humana, y
del artículo 52, que nos habla de las afectaciones a la dignidad humana, si vamos al texto de la ley, también hace toda una reflexión nuestra normativa sobre qué cuestiones afectarían la dignidad humana. Y una de ellas es las intromisiones o las injerencias en el derecho a la identidad. Si nos vamos a otra ley nacional, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina, que es la Ley 26061, se ratifica la importancia de proteger la identidad del niño, ¿sí? Y también, como les había comentado, aquí en lo que es la regulación propiamente de las TRA, la voluntad procreacional, nada más y nada menos, nos da como origen a una nueva forma de filiación. Entonces tenemos todo un andamiaje jurídico que me lleva a la protección del derecho a la identidad y también estos tratados internacionales de derechos humanos y puntualmente en defensa de los niños, dice que cualquier acto que esté en contra o que de alguna manera pueda influir o alguna injerencia en cuanto a los derechos de los niños, o si hay dudas, siempre se va a optar por la aplicación del interés superior del niño, ¿sí? Es decir, si tendríamos que proteger la identidad del donante o la afiliación de este niño y puntualmente la defensa del derecho de identidad, claramente deberíamos, aplicar el interés superior del niño, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos esta Convención de Derechos del Niño, los artículos que yo le había mencionado, por otro lado, todo un ordenamiento jurídico que me habla del interés superior del niño, y de pronto también otras normas que me hablan del principio de igualdad y de no discriminación, y me encuentro con un ordenamiento donde en filiación por naturaleza, filiación por adopción, se protege el derecho a la identidad, pero llego a las técnicas de reproducción humana asistida y solamente le doy acceso a la información, ¿sí? Y solo por petición, es decir, al centro interviniente o de forma administrativa o vía judicial, a través de un proceso judicial con todas las contingencias que merecen el caso. Y no olvidamos que en cuanto a lo que es la protección internacional del derecho de la identidad, la Corte Interamericana de Derecho Humano ha definido lo que es la identidad, no es que no sepamos de qué se trata, y la define como el conjunto de atributos, características que permiten la individualización de la persona en sociedad. ¿Sí? Si ya me está diciendo de la persona en sociedad, no solamente me está hablando de estos elementos estáticos que tienen que ver con elementos genéticos, médicos, identificatorios, sino también con aquellos elementos que son dinámicos, ¿no? Bueno, esto ya lo adelanté un poquito, voy a ir pasando de las diferencias que tenemos en estos tres regímenes. Bueno, acá les doy algunos ejemplos para que ustedes vean la discordancia que existe, ¿sí? No es que no sepamos los argentinos de estas discordancias, sino que es muy difícil regular en materia de donaciones de gametos y creo que ha sido un desafío para todos los países del mundo esta temática, por el gran miedo a que, por un lado, se quiere garantizar el acceso a las técnicas de reproducción humana para aquellos que tienen problemas médicos que no pueden gestar un niño, puedan hacerlo, ¿sí? Y por otro lado, la experiencia de tantos trabajos de investigación en el campo muestra que si liberamos, de alguna manera se nos extinguen los donantes. Entonces es muy difícil equilibrar estas balanzas. Pero cuando intentamos equilibrar estas balanzas, alguien pierde, y en este caso, en nuestro país, aquellos que han perdido han sido los niños gestados bajo esta modalidad. Veamos un poquito algunas de las discordancias. No me voy a detener en todas, pero por ejemplo, ¿sí? La adopción, ¿qué finalidad tiene? La restitución de un derecho, ¿sí? Un niño que está sin familia, por sentencia judicial, se le da una familia, ¿sí? Acá, en la donación, habíamos dicho, en la donación de gametos, lo importante es aquel que tenga el deseo de ser papá, la voluntad procreacional. Como les había mencionado, en un lado tenemos derecho a la identidad y en otro lado, acceso a la información, que es graduado y limitado, porque ya vamos a ver que no es que a cualquier edad voy a poder solicitar esta información, ¿sí? Cuando se trata de información médica, es decir, en el primer apartado, ahí no hay limitaciones, pero después vamos a ver que
a nivel judicial sí hay otras limitaciones, ¿sí? En cuanto a la figura de la adopción, el adoptado tiene derecho a conocer sus orígenes y pueden acceder totalmente al expediente judicial de manera plena y directa, ¿sí? A diferencia de que en el caso de las TRA solo se accede a datos médicos no identificatorios de manera directa. Cualquier otro dato, vía judicial. Y también tengamos en cuenta de que ese niño tiene que haber tenido la suerte de que sus papás le hayan comunicado su origen, ¿no? Bueno, y no me voy a detener, pero así podemos ir encontrando. Yo he nombrado solamente 5 o 6, quien le interese después puedo compartir este PowerPoint. He nombrado algunas de las discordancias, hay muchas, ¿sí? Y las críticas más grandes que se le puede hacer a este sistema es que si el interés superior del niño en todos los tratados de defensa de derechos humanos nos habla del principio de igualdad, estamos creando desigualdad en el régimen filiatorio, ¿sí? Está claro que no es lo mismo la identidad biológica y la identidad estática, pero debemos entender a la identidad como este conjunto de elementos estáticos y dinámicos también, ¿no? Porque no solamente hace a la salud de las personas tener acceso a la información genética, hay muchos niños que tienen el gran deseo de saber quién es la persona que contribuyó a que ellos tengan vida. De hecho, a mí hay una autora muy importante de Inglaterra que yo suelo leer mucho en sus publicaciones, que es Susan Gollenbach. Esta autora ha hecho grandes investigaciones en relación a esta temática, primero de la necesidad de estos niños. Algunos tienen distintas motivaciones, ¿no? Algunos el deseo, simplemente la curiosidad. Muchos de ellos terminan en sitios web indagando sobre sus orígenes, algunos por cuestiones de salud mental, otros porque descubren esta situación por medio de un pariente o de algún familiar que se le escapa la información y eso genera grandes fricciones en la familia. Es decir, hay muchos interrogantes y esta autora ha investigado mucho en el campo social de qué sucede con la mente de estos niños que tiene este gran deseo de conocer estos datos que hacen a su origen, ¿no? Y la gran crítica a este sistema que adoptó Argentina es que se le deja en el segundo de los incisos al juez poder decidir sobre nada más y nada menos que es un derecho fundamental, es un derecho humano, el derecho a la identidad. Y en algunos niños va a poder ser efectivizado si el juez da lugar a la medida y en otros no, ¿sí? Por otro lado, se le da un rol demasiado importante a los centros de salud, porque el centro de salud, si no informa de manera rápida o con celeridad, pueden poner en riesgo la salud del niño, en el primero de los incisos, ¿sí? Esta falta que yo les contaba de obligación de informar de los padres, que ya nos trajo grandes consecuencias en lo que era la filiación por adopción, se replican una vez más, habíamos solucionado de nuevo, tenemos este problema, y acá creo que la crítica más grande es que este niño nacido por TRA hay un legajo base de tipo administrativo, es decir, una carpeta donde se adjunta este consentimiento informado, todo, a diferencia de que ese niño que tiene una filiación por adopción tiene una sentencia judicial a la cual ese niño tiene total acceso, ¿sí? Bueno, esta discordancia, como yo les adelanté, tiene que ver con el derecho al anonimato que ha asumido Argentina en relación al anonimato relativo. Yo les cuento puntualmente, en Argentina la regla es el anonimato del donante, pero no es que esté prohibido la identidad abierta, de hecho nuestro ordenamiento no lo prohíbe, y en Argentina hay imagínense, hay cientos de bancos de datos, de bancos de gametos, ya sean públicos o privados. Todos ofrecen el sistema de anonimato y solamente 4 de los que hay en el país, Criobank y Reprobank, fíjense en qué época empezaron a brindar este servicio, que es en el 2014 y 2016, y Ovogenetic en el 2016, pero puntualmente ese banco es de óvulos nada más, y Alitus en el 2016, que hace convenios internacionales para traer gametos del extranjero. Solamente estos 4 bancos de gametos ofrecen
la identidad abierta o el programa PIA, ¿sí? Es decir, estas parejas que quieran que sus hijos conozcan la identidad del donante, van a estos bancos, se hacen la inseminación artificial o la técnica que ellos deseen en estos bancos, y a través de estos programas, estos niños al cumplir la mayoría de edad, que en el caso de Argentina es a los 18 años, pueden acceder al historial de todos los elementos y de tanto estáticos como dinámicos del donante. O sea, no es que está prohibido, sino que el régimen jurídico que impera es el del anonimato, ¿sí? Excepto aquellas parejas o personas que desean optar por el programa de identidad abierta. Como verán, otra desigualdad. ¿Por qué? Porque también estos niños van a depender de que sus papás hayan elegido o no el sistema tradicional o el sistema de identidad abierta. Entonces vamos a encontrar algunos niños que van a poder acceder a todos estos elementos estáticos y dinámicos, como aquellos niños que les tocó, esos papás que no decidieron ir por este sistema y, no pudieron, darle a conocer estos elementos en relación al donante, ¿sí? Hay mucha divergencia, como yo les comentaba, en Argentina a favor del anonimato y yo soy una de las detractoras, pero hay muchísima doctrina en contra a favor del anonimato, diciendo que mantener en silencio esta información fortalece la relación parental. Bueno, yo difiero en ello porque creo que hoy la verdad en las relaciones es lo que fortalece la relación entre padres e hijos. También los argumentos a favor son la protección del secreto profesional, la garantía de existencia de donantes, por la cantidad de estudios que se han dado en que algunos países al liberar esto cayó la tasa de donaciones de gametos, pero bueno, también podemos hablar otra conferencia más sobre ese tema, aquellos países donde la tasa de donantes bajó, después con el tiempo se estabiliza y vuelve a subir la tasa de donantes porque cuando liberamos esto, de alguna manera, el donante cambia de perfil, ya no es cualquiera el que dona, porque muchos lo hacen, no solamente lo hacen de manera altruista, sino para recibir compensaciones. En muchos países, por ejemplo, la donación de óvulos es muy bien paga, entonces muchas mujeres donan óvulos por cuestiones económicas o porque se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, esto tampoco es tan así. La primera sensación que todos tenemos es que, bueno, si hacemos identidad abierta, nadie va a querer donar, sí pasa, pero después se estabiliza y vuelven a subir los índices de donaciones. Y bueno, y también la mayoría de la doctrina quiere proteger la identidad del donante, ¿sí? Esto yo les fui más o menos comentando de todo esto. ¿Cuál es la tendencia a nivel internacional? Bueno, hay muchísimos países que están virando, que tenían anonimato total o tenían anonimato relativo, como Argentina, o que tenían un mix. Bueno, hay muchos países que están levantando el anonimato. Por ejemplo, fíjense las fechas, ¿no? Suecia, 1984, estamos hablando de muchísimos años. Y bueno, y el último, el más reciente, fue Francia, ¿sí? Quiero hacer una particularidad en relación a el estado de Victoria en Australia, el estado de Victoria en 1995, para quien le interese profundizar sobre este tema. Ha sido maravilloso porque no solamente que levantó el anonimato, sino que lo hizo retroactivo, hacia atrás. Entonces permite poder acceder a todos los datos del donante hacia atrás. A diferencia, por ejemplo, de Inglaterra, Reino Unido, que ha tenido ciertas particularidades y que, si bien ha modificado en el 2006, es a partir del 2006, entonces hay una brecha de niños que sí tuvieron acceso a la información y otros que no. Pero para que ustedes vean que este paradigma va cambiando, ¿sí? Esto se lo fui adelantando, vamos a pasar. En Argentina tenemos muchísima jurisprudencia. Yo solamente traje una, que fue una de las más recientes, del mayo de 2024. Ha habido otras, ¿sí? Donde el gran problema que tenemos cuando llega a judicializarse el hecho de que estos niños soliciten esta información. Cuando se trata de problemas médicos, fácilmente se puede acceder, en algunos casos, no siempre tan fácilmente,
pero cuando se trata de ir por vía judicial para los datos identificatorios del donante, bueno, ha habido, los tribunales han tenido que dar respuesta a esto, y en uno de los fallos, que fue en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 12, puntualmente en mayo del 2024, el mismo Estado Nacional le dice al Congreso de la Nación que debe reglamentar un sistema de registro unificado. Todavía no tenemos un registro de donantes de gametos, y esto involucra muchas cuestiones que tienen que ver con bioética, ¿no? Primero, al no saber quiénes son los que donan, tampoco podemos ver la trazabilidad, ¿sí? Hay cuestiones que, bueno, ha habido casos de repercusión a nivel mundial donde donantes han donado su material genético y han tenido enfermedades genéticas y que se han transmitido enfermedades graves a 200, 300 niños, casos que han tenido repercusión a nivel internacional. Entonces, el hecho de que exista un sistema de registro unificado, como por ejemplo lo tiene España con el CIRA, hace que podamos saber primero quiénes son los que donan, cuántas veces donan. Pensemos en las mujeres que donan óvulos, con todo lo que implica la estimulación ovárica y los daños que produce a la salud, si eso lo hacemos de manera reiterada. También pensemos en las mujeres en situación de vulnerabilidad, que por cuestiones económicas donan sus óvulos, y también pensemos en otros institutos como la gestación por sustitución, ¿no? Que a veces por cuestiones económicas llevan a la mujer a poner en riesgo su salud. Y en este fallo puntualmente le da un mandato a las clínicas privadas de resguardar la información médica, porque, a ver, este donante deja sus óvulos o sus gametos ahí, a veces son utilizados por las parejas que necesitan este material genético, y el problema es que no hay ninguna normativa que nos diga cuántos años se guarda para la utilización, porque las parejas pueden que guarden cierta cantidad de óvulos y solamente utilicen 2, 3 o utilicen solo uno. Entonces, primero, como al no haber una normativa de cuánto tiempo debe guardarse, es todo un problema, y se ha venido aplicando el límite de las historias clínicas, es decir, a nivel legal las historias clínicas se deben guardar de un paciente 10 años, entonces se venía aplicando ese plazo, y ahora por jurisprudencia y por estos fallos que últimamente han venido de los tribunales, se solicita de que la información no solamente se guarde por 10 años, que es el límite legal de la historia clínica, sino que se guarde de manera vitalicia, lo cual estamos dando una responsabilidad enorme a las clínicas privadas para guardar esta información, teniendo en cuenta que este material genético son datos personales y datos de carácter sensible. Para la normativa argentina, los datos genéticos son datos sensibles que deben protegerse, ¿sí? Bueno, otra charla daría para hablar sobre ley de protección de datos personales también, ¿no? Bueno, entonces, ya cerrando un poco, creo que me he extendido un poco con el tiempo, más que todo que reflexionemos si realmente, por más que la normativa de Argentina o de cualquier país del mundo quiera proteger la identidad del donante y mantenerlo en el anonimato, creo que ya prácticamente es un mandato imposible de sostener, porque está muy fácil el acceso a test genéticos en bases privadas de datos genéticos y de ancestría. Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, el Donor Sibling Registry, que se puede acceder a información sobre hermanos genéticos, y también hay muchos registros a nivel internacional que hacen que esta información pueda ser fácil y asequible a quienes lo soliciten, ¿sí? Entonces, este tipo de acceso a la información hace que, que el anonimato se encuentre en jaque, que no sea tan sencillo sostener la normativa, ¿no? Ni hablar de la llegada de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial o de automatización y reproducción asistida, donde toda esta información creo que va a tener que protegerse aún más, y Argentina, al no tener una actualización de la ley de protección de datos personales, que es algo que venimos solicitando, hace que, toda esta información que queda en manos de clínicas privadas sea realmente un peligro, ¿sí?
Hemos avanzado en muchas cuestiones en Argentina, pero todavía hay algunos vacíos legales que no hemos debatido y que son realmente un problema para nuestros jueces, que es, por ejemplo, gestación por sustitución, temas como fecundación post-mortem, destino final de los embriones queridos conservados y un tema muy importante desde el punto de vista de la bioética, que es la compensación a los donantes, ¿sí? En Argentina, no hay una normativa que diga cuánto las personas pueden recibir por compensación, entendiendo la compensación no como pago por la donación, sino es una retribución en virtud de las molestias ocasionadas. Quizás para la donación de esperma es más sencillo, pero para quien dona un óvulo, y quienes son donantes de óvulos saben lo que implica a nivel salud la estimulación ovárica y todo lo que implica el tratamiento de estimulación. Entonces estas compensaciones a veces son muy tentadoras para aquellas mujeres que están en situación de vulnerabilidad o que tienen, pensemos algunas mujeres que tienen muchos hijos y que si bien no todas las mujeres piensan en esa ayuda de brindar gametos de manera altruista, muchos lo hacen por la compensación de carácter económico. Entonces, creo que Argentina necesita, más allá de tener que debatir si seguimos sosteniendo o no el anonimato del donante, deberíamos pensar primero si realmente todo lo que hemos construido a nivel de derecho a defensa, derecho a la identidad, si amerita sostener un sistema así, que se cae por su propio peso, porque ya, al haber tantos sitios de test genético, aquel niño que tenga el interés va a poder indefectiblemente ir, buscando esa información. No lo digo en todos los casos, pero creo que con la tecnología esa información va a ser mucho más sencilla, ¿no? ¿Qué pasa? En Argentina hace 15 años que se reguló el Código Civil y Comercial y todavía no tenemos una ley especial que contemple todos estos escenarios que yo les había comentado. Así que, bueno, a repensar primero si no necesitamos un cambio, ver si no es una necesidad levantar el anonimato, o por lo menos ver qué hacemos con esta discriminación a estos niños para que todos puedan acceder tanto a los datos médicos como así también a los que hacen al deseo, sí, de poder conocer quiénes han sido los que nada más y nada menos le han dado la vida, ¿no? Creo que acá el eje central es desmitificar la figura del donante. Siempre lo hemos visto el donante como, es más, en algunas entrevistas que yo he realizado en otros trabajos de investigación, lo vemos al donante como una persona oscura, y hay muchísimos donantes y leyendo mucha información en cuanto a ordenamientos jurídicos que han levantado el anonimato, han cambiado totalmente el perfil del donante. Muchas veces, cuando se sostenía el anonimato, eran personas jóvenes, sin hijos, solteros, con necesidades económicas, y en esos países donde se levantó el anonimato, el perfil es otro, muchos hombres casados, con 3, 4 hijos, con esposa, que quieren realmente donar su esperma, o mujeres que quieren donar sus óvulos para que otro proyecto parental pueda hacer, efectivo ese deseo y tener un hijo. Entonces, creo que también hay que trabajar sobre desmitificar la figura del donante de gametos, despojándolo de esa sombra que siempre ha tenido en lo que es el anonimato, ¿no? Y bueno, a mí me gusta cerrar siempre con alguna frase. Dice, los avances de la tecnología deben estar al servicio de todos los seres humanos y no deben ser una herramienta de dominación de unos sobre otros, y mucho menos herramientas de dominación de las generaciones futuras, ¿sí? Es decir, tenemos toda la tecnología a nuestro alcance. Creo que tenemos que regular en cualquiera de los países que nos encontremos, tratando de defender de los derechos humanos y puntualmente en este caso los defensa de los derechos de los niños y puntualmente de la dignidad humana. Así que bueno, traté de ir rápido, era mucho, perdón por la extensión, quizás he hablado rápido, pero no me quería pasar tanto en el tiempo. Ya, es que es un tema bastante complejo, con bastantes cosas, y yo creo que mucha gente tiene una cantidad enorme de preguntas.
Y yo voy a plantearte la oportunidad de quizás hagamos un segundo episodio a donde podamos hacer más como preguntas y respuestas basado en lo que nos has presentado, porque sé que me han comunicado ya que tienen muchas preguntas, algunos tuvieron que irse ya, pero me dijeron, por favor, dame chance de hacer preguntas, ¿no? Entonces, yo te agradezco porque ha sido una presentación. Yo sé que se pasó el tiempo, pero súper interesante. Yo, por ejemplo, llegando a un punto, tenía bastantes preguntas y bastantes observaciones que me imagino que alguna gente que aquí está aquí también. Um, Podemos tener tiempo de 3 preguntas si alguien quiere, le surge tener esas preguntas. Sí, y Rápido. me comprometo, Carmen, así que nos conectemos otro día Sí, para conversar, porque es un tema que tiene muchísimas aristas, y no así es. solamente la legislación de Argentina. A mí me gusta trabajar también en conocer cómo se regula en otros países esta temática, porque es una temática muy Sí. compleja. Es muy complejo y tiene bastantes interpretaciones. También tiene el derecho del donante, al contrario del derecho del niño, cuál es más importante, cosas así que uno tiene así esas cosas, los rasgos que tú dices que no son físicos, pero en realidad sí, porque 23andMe, que es un programa aquí, está haciendo constantemente estudios de rasgo de personalidad que está conectado con alguien. Bueno, yo les quiero agradecer. Si hay alguien que le urge una pregunta ahora, yo sé que muchos tienen que regresar a trabajar, otros tienen otros compromisos, pero si alguien tiene alguna cosa que quieren presentar o comentar, quítense del silencio y puedan decirlo. Voy a darles unos 30 segundos hasta que alguien diga, sí, yo. Sí, vamos a esperar unos 30, 60 segundos. Si no, me comprometo a hacer una segunda presentación contigo. Bueno, aquí Acá lo estoy tengo. leyendo en el chat, Carmen, estoy leyendo en el chat que dice que hay conectados de Alemania, Tomás de Alemania. Tomás se fue y dijo que iba a poner por escrito sus inquietudes y sus preguntas. Sí, bueno, qué pena que justo se fue, pues yo hablo alemán, podríamos haber conversado en Ya, el idioma. apenas nos escriba, yo te lo paso. Ya, ya. Bueno, ¿alguien más quiere hablar directamente, decir algo? A ver Gracias. a ver si... dice, respecto a la información relativa a la salud, ¿es frecuente en la práctica que los progenitores soliciten información al centro de salud? Sí, ahí respondo esta pregunta. Sí, sí es Ya, frecuente, y mucho tiene que ver sobre todo con las enfermedades de tipo genéticas, ¿sí? Si bien hay protocolos de actuación, y cuando uno es donante de gametos, el donante pasa por un montón de pruebas de detección de enfermedades. Bueno, no es lo mismo la tecnología quizás en Estados Unidos que en Argentina. Algunas pruebas son de carácter obligatorio y otras no. Entonces puede pasar de que se solicite esa información. El gran problema que tenemos es que no siempre la información llega de manera rápida, porque como no hay un gran conocimiento de la temática, a veces es urgente que esa información llegue a la familia o al niño para que el equipo médico tome una resolución. Entonces, por eso, el hecho de que esté en manos de clínicas privadas es peligroso, porque tenemos que garantizar otro derecho fundamental, que es el derecho a la salud, que es primordial. Yo siempre digo, sin salud, muy difícil de ejercitar otros derechos, ¿sí? Lo mismo que el derecho a la vida. Dice, ¿es la clínica la que determina si es relevante esa información para proporcionarla? No. La clínica, si se refiere a datos médicos, debe proporcionar todo lo que se solicite. Obviamente la persona que lo solicita no va con un pedido médico, ¿sí? El pedido médico de ese niño solicita esos datos en particular, y la clínica no debería oponerse y debería brindar la información. No se revela la identidad del donante, solo datos médicos que hacen al donante. Y acá respondo otro, si me dejas, Carmen, voy a decirme cuándo me tenés que cortar. Dice, en cuanto al procedimiento judicial para solicitar la información, ¿son los progenitores los que deben interponer el proceso o puede ser un representante del menor? Son los progenitores, es decir, quienes tengan la voluntad procreacional, si se trata de un menor de edad, pero ha pasado que hay mayores de edad que tienen 18 años, que ya no son niños, son adultos,
y que pueden en carácter propio solicitar esa información. Si los padres se oponen, también en los menores de edad tienen la posibilidad de solicitar esa información. En Argentina contamos con el abogado del niño, que también no he conocido casos, pero podría, en caso de reticencia de los papás, solicitar según el grado de madurez suficiente. Noto cualquier menor, no pensemos en un niño de 5 años, pero si pensamos en un adolescente de 16 años, podría solicitar esa información, ¿sí? Ya, yo creo que ahí estamos, ¿no? Por lo demás, creo que si me das la gentileza de hacer una segunda reunión, Sí, por supuesto. podríamos hacer una reunión donde hacemos una revisión bien breve de lo que hablaste hoy, solo los puntos, los que presentaste al final, que son un sumario, y después lanzamos preguntas y respuestas. Porque eso Bueno. Vamos a demorar como media hora por lo menos en la pregunta. Bueno, y también, Carmen, si a alguien le interesa profundizar este tema, yo he escrito varios papers en relación a esta temática, con diversos enfoques, así que quien le interese la temática, pongo a disposición también las publicaciones para quien quiera profundizar. Ok, muchas gracias. ¿Alguien está diciendo algo o es solamente que...? Sí, ¿a dónde podemos conseguir los papers? Yo leí un paper tuyo, puede ser del niño y los testigos de Jehová. Evangelina va a coordinar la información. Igualmente, Gonzalo, la mayoría de mis papers están en LinkedIn, en mi perfil. Si me buscas, están en la carpeta de mis publicaciones. Ahí lo leo. Bueno. Y hay algunos que todavía no se han publicado, pero también estoy trabajando. Tú estás trabajando, Gonzalo, tú estás trabajando con los testigos de Jehová, tú estás en ese, porque tienen No, yo soy abogado de hospital, o sea, yo soy jujeño, pero trabajé en un hospital de Jujuy, ahora hice una residencia en Buenos Aires sobre Derecho y Salud, trabajé en los hospitales y bueno, como que se presentan muchas veces con los niños. Sí, porque nosotros encontramos bastantes temas a donde estamos llevando un registro de las directivas religiosas de distintos grupos, las cuales entran en el tema haciendo la bioética clínica, pero eso es interesante también. Ya. Muchas gracias entonces y todos que han venido y han estado aquí hasta el final. y vamos a invitar a Paula que nos dé la cortesía de una segunda reunión. Si puedes coordinar con Evangelina. Con Evangelina, sí, por supuesto. Lo mismo, Gonzalo, si me querés contactar por LinkedIn, nos podemos. Y bueno, y Carmen, también a disposición, si les interesa sobre testigos de Jehová, hizo una investigación sobre ese tema y he brindado conferencias a México sobre esa temática, así que también me pongo a disposición. ¿Y tu página de LinkedIn está bajo Paola Altamirano o sí. Paula Luciano o cómo? Paula Luciano Altamirano y ahí está. Ya, perfecto, ahí me voy a conectar, sin dudas. ¿Ya? Bueno, un placer y gracias. Gracias por la invitación. Gracias por todo. Gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós. Bioethics Café. Café Bioeth.